Bueno, hola, ¿cómo están? Buen día. Hermoso momento de alabanza, porque así cada uno expresa lo que tiene adentro, ¿eh? Y le cantamos así a nuestro Señor. Y la primera canción me encantó, no sé si se acuerdan cuál era. No me la olvido por una cosa, pues si no, no me acordaría. Me has tomado en tus brazos. Y cuando piden esa canción, viene Joaquín y me da a mi nieto, a Mateo, y lo tomé yo en mis brazos, ¿no? Y veía la alegría que tenía Mateo al estar en los brazos del abuelo. Y eso me dejó una enseñanza, que así el Señor nos toma en sus brazos, como un niño debemos ser. Y Mateo me decía, y me has dado salvación, lo salvé de los padres. No, mentira, los padres son muy buenos padres. Pero qué bueno es ponerse así en esa posición de un bebé en los brazos del Señor. Me has tomado en sus brazos. Ver la satisfacción de un niño en los brazos del Padre es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros cuando pensamos que Dios nos toma siempre en sus brazos. Pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy no es de los mejores, pero es un tema que está en la Biblia. Y para eso vayan buscando 1 Samuel. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que venimos viendo en 1 Samuel. Hoy, el tema de hoy el reinado de Saúl. Yo voy a acudir a que y pensar que todos sabemos la historia de Saúl, porque si no tenemos mucho para leer hoy. Pero no vamos a leer, sino que vamos a dar por sabido muchas cosas y vamos a encontrar en el reinado de Saúl, que comienza en el capítulo, ya les digo, de 1 Samuel, en el capítulo 9, algo ya hay en el capítulo 8, y vamos a ir viendo. Pero bueno, antes de hablar del reinado de Saúl, ustedes saben que todos sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Es así? ¿Sí? Fue el primer rey de Israel. ¿Y antes quién reinaba o quién gobernaba Israel? Un nombre tiene que no es Saúl. Se llama Jehová. Entonces vamos a ver un poquito las diferencias del reinado de Saúl y del reinado de Jehová. Esto se llama, hay una palabra que lo resume, la teocracia. Esa palabra quiere decir gobierno de Dios. Dios gobernó a su pueblo a través de ¿quién? Primero de Moisés y de Aarón, y ese gobierno fue dentro de todo bastante sencillo en el caminar por el desierto, porque todo Israel estaba en un solo lugar. Entonces Dios era el que gobernaba, como les dije, a través de Moisés y a través de Aarón y los sacerdotes. Cuando llegan, después de 40 años a la tierra prometida, Moisés no entra, ¿y quién sigue? Josué. Ya la cosa se hacía más difícil porque el pueblo fue distribuido en todo un territorio grande que era el pueblo de Israel, desde sur a norte y de este a oeste tenía un territorio importante que gracias a Dios pudimos recorrerlo. Algunos de los que estamos aquí con María Silvia y algunos de Juan Carlos, Marilén, lo hemos recorrido casi en su totalidad en este año. Fue una bendición de Dios poder estar en Israel y ver los lugares gloriosos donde estuvo Moisés, donde estuvo Josué y Caleb, que son los únicos que cruzaron. Y bueno, decíamos que este gobierno de la teocracia, de que gobernado por Dios, ya se complicaba un poco ahí. Si bien Dios gobernaba de la misma manera, pero ya el pueblo estaba más lejos y había que juntarse y bueno, y así poco a poco fue el pueblo olvidándose un poco de lo que Dios quería, hasta que, bueno, hemos leído los jueces. Dios utiliza jueces para seguir con el mismo sistema de gobierno, y llega el último juez, que ¿quién era?
Primera Samuel era Samuel, juez y sacerdote. Y bueno, veíamos en el domingo 9, Elí y sus hijos, que Elí era sacerdote y sus hijos estaban en pecado. Y después, el domingo no pasado, sino el otro domingo, Daniel nos hablaba del llamamiento de Samuel, como Dios llama a Samuel, y eso está en los primeros capítulos de 1 Samuel. Y así Samuel sigue con este gobierno que Dios había tratado con Moisés. Pero sucede una cosa, y ahora sí vamos a leer algunos versículos. No vamos a leer todo porque es mucho. El reinado de Saúl comienza, leemos algunos versículos ahora, y busca en 1 Samuel capítulo 9. Vamos a leer así algunos versículos salteaditos para ir entendiendo. Versículo 17, 9:17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón el cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe del pueblo de Israel? Y bueno, ahí está todo cuando Dios lo unge y lo hace rey. Pero vamos a leer el gobierno de Saúl comienza acá y vamos a ver el final del gobierno de Saúl, porque de ahí vamos a sacar una enseñanza que está en el capítulo 31, el último capítulo de 1 Samuel. Y después vamos a ver por qué termina así este rey elegido por Dios. 1 Samuel capítulo 30. Perdón, 1 Samuel capítulo 31. Desde el versículo 4, o sea, versículo 4, 5 y 6. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido de Saúl y Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Un hombre que ungió a Dios y un hombre con un triste final. Pero antes de este final pasaron cosas que ahora vamos a ver. El principio del gobierno de Saúl comienza en el capítulo 8. En el capítulo 7, versículo 15 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar. Versículo 1 del capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Mucho no se sabe de
de la vida, de los hijos de Samuel, tampoco de la esposa de Samuel. Si nosotros leímos, ¿se acuerdan lo que vimos no el domingo pasado, sino el otro? Que Dios elige a Samuel y él empieza de jovencito ya a mostrarle al pueblo de Israel los pecados y la forma de gobernar que tenía Elí y sus hijos. Y bueno, después ellos mueren y 4 capítulos después ya está viejito. O sea que dentro de estos capítulos han pasado muchas cosas en Israel y una de las cosas que no hay datos bíblicos que él se casó y tuvo hijos. Y dice que en el versículo 2, y el nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes se volvieron atrás la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, los hijos de Josué. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Aquí vemos la relación de Samuel con Dios ante un problema. Oró a Jehová. No sé qué pasó con los hijos de Samuel. Ustedes vieron que nosotros, a medida que vamos leyendo la Biblia, de todos los personajes, de todos los grandes hombres, siempre habla de la madre. Y la madre de este fue, y la madre de este fue. No habla de las madres de los hijos de Samuel. No se habla de la madre. No sé qué pasó para que los hijos no siguieran los pasos del padre. Por eso es importante lo que decía la ley, ¿no? Que cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿qué le había dicho Josué? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes, siempre debía estar la palabra de Dios en el pueblo de Israel. Un descuido tal vez de Josué. No vamos a criticarlo porque él consulta a Dios. Y dice Jehová, versículo 7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz de del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado, a mí me han desechado, para que no reine más sobre ellos. Y bueno, como les decía, termina ahí la teocracia, el gobierno de Dios. Y un poco me hace pensar, ¿no? Empieza la monarquía. ¿Qué es monarquía? Gobierno de un rey. ¿Qué le decían los de Israel, el pueblo de Israel, a Josué? Queremos ser como las demás naciones. No queremos ser distintos. ¿Qué dice Romanos 12:2? ¿Quién me lo lee? No os conforméis, ¿qué dice? A este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Era la voluntad de Dios que sean como las demás naciones? No, pero bueno, Dios le dice: a mí me desecharon. Y ayer veíamos lo que hablaba Gabriel en la despedida de los chicos, y en el secreto de la bendición de Dios, ¿dónde está? Dios nos pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Está en la obediencia. Yo obedezco a Dios y eso es bendición. Ahí me va a bendecir, voy a estar de acuerdo con Dios. Entonces Dios dice: a mí me desecharon. Entonces, ¿a qué vamos? Cuando yo quiero formarme como está el mundo, no conformar y tomar la forma del mundo, estoy desechando a Dios. Estoy desechando los mandamientos de Dios. Sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
¿Qué quiere decir? Que yo debo renovar mi entendimiento a las cosas de Dios. Si hay algo que tengo dudas, voy a la palabra de Dios y busco a ver si está bien. A ver si yo estoy desechando lo que Dios dice o es su voluntad. Su voluntad es agradable y perfecta. Y una vez que yo me preparo, entonces puedo comprobar si lo que yo pienso está de acuerdo con lo que Dios dice. Y entonces le dice Dios, me desecharon a mí. Y ahí, bueno, viene el pueblo de Israel, tiene su rey, lo que habíamos leído, y desde el capítulo 9, o sea, capítulo 9, 10, 11 y 12, tenemos un gobierno prudente de Saúl. No lo vamos a leer. Un gobierno donde él, ¿qué quiere decir prudente? Ser sabio, actuar con sabiduría, con prudencia. Vemos en estos 4 capítulos un rey que es prudente. Y vamos a leer algunos versículos. Bueno, el que ya habíamos leído, el versículo 17 dice del capítulo 9, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, aquí, este es el varón, el cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Ya Dios había hablado en los versículos anteriores con Samuel y le ha dicho, este era el hombre. ¿Por qué era este hombre? Samuel cuando le vio quedó sorprendido, porque ¿qué era Saúl? Era un hombre alto, fuerte, y él, dentro de el orgullo físico que puede haber tenido, era medio tímido. No lo leímos, pero está en el capítulo 9 y el capítulo 10. Y dice, este es el hombre. Entonces en el versículo 10, y tomando entonces Saúl una redoma de aceite, la derramó y lo ungió y le dijo que él era el príncipe de Israel. Y en el versículo 17 del mismo capítulo dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron, o sea, de todos los reyes, yo los libré, dijo Jehová, y ustedes quieren tener un rey. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon un rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y habiendo Samuel, el versículo 23, entonces corrieron y trajeron de allí, puesto en medio del pueblo, desde el hombre arriba al más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto lo que ha elegido Jehová, que hay semejante a otro en el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, viva el rey. Bueno, después en el capítulo 11 comienza el reinado de Saúl con victorias. Dios él dentro de su prudencia empieza a gobernar bien al pueblo de Israel. Y en el capítulo 12 vemos que Samuel depone su cargo. Samuel había sido juez y había sido como el rey, o sea que Dios había utilizado a Samuel en su gobierno dentro de la teocracia, y ahí él como que entrega su mando y dijo Samuel a todo Israel, aquí yo he oído vuestra voz en cuanto habéis dicho que os ponga rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, yo soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de Jehová en toda mi juventud hasta hoy. Aquí estoy a testiguar contra mí, dice, delante de Jehová,
y delante de su ungido, si he tomado buey o alguno, y todas las cosas que él dice. Y Samuel dijo al pueblo, el versículo 6, que Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, ahora me atestiguad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado a la tierra de Egipto, vuestros padres clamaron a Jehová, y Jehová envió a Moisés y a Aarón, a los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y lo hicieron habitar en este lugar. Y dice, vamos a saltear un poquito, versículo 15, mas si no oyereis la voz de Jehová y fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la hora de la siega? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos, lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y Samuel. En el tiempo era de la siega, el tiempo donde era la cosecha, nunca llovía ahí. En esa época, en Israel hay poco tiempo de lluvia, y tal es así que ellos almacenan agua cuando llueve o cuando hay deshielos y conservan el agua para todo el tiempo que no llueve. En esta era una época que no llovía, pero sin embargo Dios hizo llover mostrando que no estaba de acuerdo con lo que habían hecho. Pero el versículo 24 dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Un rey elegido por Israel. Bueno, en el capítulo 13 ya empieza a perder la prudencia Saúl. Y estaban en tiempo de guerra y él estaba desesperado y apurado por ir a la guerra, pero no quería hacerlo sin consultar a Jehová. Y no venía Samuel, que era el sacerdote. Entonces se metió él como sacerdote en el versículo 8 y hizo todo el sacrificio y habló con Jehová y hizo algo que no tendría que haber hecho. Entonces, capítulo 13, versículo 12 dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, cosa que eso lo tenía que hacer el sacerdote. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre sobre Israel. Mas tu reino no será duradero. Jehová te ha buscado, ya se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová, ya sabemos la historia que era David, ¿no? Y ahí empieza el primer error de Saúl. ¿Y Dios no sabía esto? Sí, lo sabía. Pero a Dios lo habían desechado. Entonces este hombre, Dios sabía lo que había en su corazón. Si bien Dios se lo mostró a Samuel, pero era para que vieran y para que nosotros veamos qué pasa cuando desechamos a Dios. ¿Cómo nos va? Cuando nosotros creemos que nos adelantamos, que estamos apurados y dice, vamos a hacerlo así porque Dios nos va a bendecir igual. Y ahí termina en este capítulo la primera parte del gobierno de Saúl, un gobierno, entre comillas, prudente. Y vamos al capítulo para hacer... Ahora les digo, así salteamos varios.
capítulo 14. Capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese como rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a Amalec. Y los manda, resumiendo, los manda a pelear contra Amalec y le dice que destruyan todo lo de Amalec. Segunda prueba para Saúl. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron lo mejor de las vacas, dejaron lo mejor del ganado, de las ovejas, y dejaron vivo Saúl, como llevándose un trofeo, se dejó vivo al rey. Y versículo 10 dice: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La desobediencia de Saúl, hacer las cosas a su manera. Dios dice: me pesa haber puesto a este hombre por rey. Versículo 23. Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová, cuando él lo enfrenta a Saúl y le dice: ¿qué son esos balidos de animales que siento? ¿Qué es este hombre que tenés ahí encerrado? Era el rey. Y él le dice que era para ofrecer holocausto, ofrecer a Dios. La alabanza, la adoración que Dios nos pide es a través de los sacrificios. Lo trajimos para eso. Y entonces miren lo que dice Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se ofrezca, que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere mi obediencia más que sacrificios, y que prestemos atención a su palabra. Hoy vinimos a la cena a traer nuestra alabanza, nuestra adoración. El Señor dijo: si estás para ofrecer alabanza y te acordás que tenés algo contra tu hermano, dejá allí tu ofrenda y andá a arreglar primero las cosas con tu hermano. Obediencia, prestar atención. Eso es lo que quiere Dios: obediencia y atención. Dios desechó a Saúl. Y qué feo, ¿no? ¿Qué son los desechos? ¿Dónde van los desechos? A la bolsa de la basura, ¿o no? Ahí estaba Dios para Saúl. ¿Dónde está Dios para vos? ¿Y saben lo triste? Que Dios desechó a Saúl, y eso es lo peor que te puede pasar. Vimos al final de un hombre desechado por Dios, de un rey desechado por Dios. Y dice el versículo primero del capítulo 16, y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Samuel se sentía mal por esto, porque él lo había ungido, ¿no? Habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí, porque de sus hijos me he provisto rey. Y el versículo 6 del capítulo 16: aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está ungido. ¿Cómo era Eliab? Como Saúl, alto, grande, imponente, el más grande de... Entonces, ¿qué le dice Dios? Versículo 7: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre o lo que miramos nosotros. Dice:
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué hermoso es esto. Que Dios en este momento está viendo mi corazón. Está viendo tu corazón de alabanza y de adoración que Él busca. Y entonces, dice el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14. Fíjense que el Espíritu de Jehová está con mayúscula, Y el versículo 14 dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, desechado por Dios. Un gobierno que había empezado con prudencia y un gobierno desechado por Dios. Y vamos a ir concluyendo y vamos a leer algunos versículos acerca de estas dos palabras. Saúl fue primero prudente. Y yo busqué Mateo 7:24. Es una historia conocida. La cantamos recién. No la vamos a leer, tampoco vamos a... Pero bueno, abran su Biblia ahí en Mateo. Está en el Sermón del Monte enseñándonos una cosa maravillosa. Dice: ...24... hablando de la prudencia: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias y vinieron todas las pruebas. ¿Y qué pasó con la casa? No cayó. Prudente. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Tengo un rey tipo de monarquía que gobierno yo? ¿O gobierna Dios? Seamos prudentes en nuestra forma de vivir. Y otro caso de prudencia, y este tiene un poquito más de relación con el gobierno de Saúl. Mateo 25. ¿Recuerdan de las vírgenes? Mateo 25, del 1 al 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Resumiendo, el aceite en las lámparas es figura del Espíritu Santo. 5 tenían el Espíritu Santo, habían recibido a Cristo en su corazón, como nosotros hoy. Nosotros recibimos a Cristo, Él es nuestro Rey, Él es el que gobierna nuestras vidas, y somos sellados por el Espíritu Santo. Lo veíamos el miércoles estudiando en Efesios, cómo Dios nos sella y nos hace prioridad de Él, propiedad de Él. Somos sus hijos, somos de Él, somos gobernados por Él. A veces queremos gobernar nosotros, y así nos va cuando desobedecemos. Pero no perdemos la salvación ni el aceite que figura acá. Pero dice que había 5 insensatas que no tenían el aceite y que fueron a recibir al esposo. Y fueron y cargaron aceite después, cuando ya era tarde. ¿Y qué les dice? Y dice el versículo 11: vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les dijo el Señor? No os conozco. Desechado por Dios. Porque cuando no tenés el Espíritu Santo, por más que la lámpara sea igual, y no tenés el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados, no vas a entrar al cielo. Sos desechado por Dios. Por eso pensá en esta mañana. Pensá si
si recibiste a Cristo, si el gobierno de tu vida sos vos mismo, deja que entre el Señor. Deja que entre Él a tu vida, porque Él para eso murió en la cruz, para perdonar tus pecados y sellarte con tu espíritu y dejarte la lámpara de tu vida que siempre ilumine. Desechado. Y termino. Saúl fue desechado por Dios. Y yo pensaba en los desechos después de un almuerzo, o los desechos de una casa cuando uno limpia. ¿A dónde van a parar? Decíamos recién, al tacho de la basura. Así fue, pasó con las 10 vírgenes, así pasó con Saúl, por haber él desechado a Dios. Tener a Dios entre la basura y entre los desechos es no darle importancia en tu vida. Dios tiene que estar en el centro de tu vida y Él tiene que ser el que reina. 1 Samuel 8:7 lo leímos. Israel desechó a Dios. Todo Israel desechó a Dios. Después vimos como Saúl desechó a Dios. Dejar a Dios entre las cosas sin valor es tremendo. Lucas 20:17. Al Señor lo desecharon. Dice Lucas, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere será desmenuzado. Al que Dios desecha, o al que rechaza esta piedra cae sobre él, Dios cae sobre él y no queda nada. Eso es así. Voy salteando algunos versículos que tengo. Santiago 1:21. 2 versículos más y terminamos. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren, vimos un gobierno prudente de Saúl y en 2 años se terminó, porque después del segundo año de su gobierno empieza el capítulo 13 y el capítulo 14 y 15, donde se termina la prudencia y es desechado por Dios. Pero vimos que el pueblo de Israel desecha a Dios y también Saúl desecha a Dios. Y Dios termina desechando a este primer rey por soberbia y por desobediencia. Es lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero nosotros que somos sus hijos y que hemos sido sellados por Él, ya no nos puede pasar esto. Pero Dios sí quiere que nosotros desechemos. Y nos pide que desechemos. ¿Y qué tenemos que desechar? Lo que dice acá. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Cómo estamos con esto? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios.
recibir la palabra de Dios. Recibir todos los días, tenemos que recibir la palabra de Dios. Desechar inmundicia y abundancia de malicia. Y el último versículo en 1 Pedro, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. ¿Qué son detracciones? ¿Quién tiene otra versión y así se aclaran? ¿Cómo? Comentarios hirientes, malas conversaciones, críticas, estos son detracciones. Desechemos esto. Si esto está en nosotros, criticar o hacer malos comentarios, ¿no lo hacemos? ¿No lo hacemos del gobierno? Sí, lo hacemos. Yo lo hago. Desechemos esto, porque los gobiernos que tenemos están puestos por Dios. Saúl estaba puesto por Dios y Dios lo desechó. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con las leyes de nuestros gobernantes, pero están puestos por Dios. Desechemos toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y detracciones. Y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ese tiene que ser nuestro deseo. Desear como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Y esta era la idea de que aprendamos de un gobierno malo de Saúl, que Dios permitió para que aprendamos que lejos de Dios o desobedeciendo a Dios, las cosas terminan mal. Pero con Dios, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, no vamos a perder la salvación, seguro que no. Pero sí vamos a perdernos muchas bendiciones y espiritualmente vamos a estar sin crecimiento. Y Dios quiere que tomemos sus ejemplos y crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.